Los ataques del chavismo contra Empresas Polar han sido una constante en los últimos años. No solo Nicolás Maduro ha amenazado a la compañía y a sus directivas, también en su gobierno lo hizo el fallecido presidente Hugo Chávez. Conozca en el siguiente informe el historial de agresiones contra la principal productora de alimentos de Venezuela. Para que me llames tirano con más ganas, Mendoza, si sigues mamando gallo, yo te voy a quitar todita la Polar hasta la última planta que tienes, ya te lo estoy advirtiendo. Esa ha sido la amenaza constante del régimen chavista contra la principal productora y distribuidora de alimentos del país. Mendoza, acuérdate de una cosa que se llamó RCTV, que también se creían imprescindibles y ya no existen. Mendoza, te recomiendo que te miren ese espejo. Se estima que Polar produce al menos 1.6 millones de toneladas de alimento anual, pero el gobierno los ha acusado una y otra vez de acaparadores. Le di la orden al vicepresidente de solicitar a la Fiscalía abrir un procedimiento, porque si la Polar sigue acaparando, pues habrá que ir por la Polar. Algunos de sus galpones han sido incluso objeto de expropiación. La orden está dada. De la zona industrial de Barquisimeto, la número 1, tiene que salir la empresa Polar. Busque otra zona industrial. Bajo la administración de Nicolás Maduro han continuado las agresiones. ¿Ustedes creen que hay alguna empresa aquí que no pueda ser dirigida por los trabajadores? Ninguno de ustedes, oligarcas, se cree indispensable, insustituible. Tan solo en los primeros 4 meses del año, Polar tuvo 165 inspecciones de organismos públicos y 1.500 solicitudes de información, un hostigamiento sistemático a juicio de su directiva. En todas, sin excepción, se ha corroborado que nosotros operamos al 100% de nuestra capacidad. Con 29 plantas en toda Venezuela, Empresas Polar produce aceite, arroz, pasta, mayonesa, salsa de tomate, atún, avena, helados Perrarina, margarina, yogur, entre otros. Pero es reconocida principalmente por producir el 48% de la capacidad instalada de harina precocida de maíz. En Venezuela, digamos, se consumen mensualmente, para que tengamos una idea, alrededor de 90.500 toneladas. Nosotros producimos 47.000 toneladas de esas mensuales. El grueso de la alimentación de los ciudadanos depende de Empresas Polar, algo reconocido hasta por los simpatizantes del chavismo. Ellos manejan la alimentación, el 100% del venezolano. De hecho, es la arepa la comida más importante para los ciudadanos. Lo básico de la cesta, la harina, la arepa. Todos los venezolanos queremos la arepa como la almayanera. Es fan de nosotros los venezolanos. Lo lamentable es que tengamos que hacer estas colas para poder comer. Ahora, el gobierno acusa a Lorenzo Mendoza, presidente de Polar, de traición a la patria por supuestamente negociar con el Fondo Monetario Internacional un rescate para Venezuela. Y a ellos se les suman delitos penales de asociación para delinquir. Procesar judicialmente a uno de los empresarios más exitosos del país fue una orden directa del presidente Nicolás Maduro. Saludamos a esta hora a Víctor Maldonado en Venezuela. Él es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Señor Maldonado, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar con ustedes y con toda la audiencia que tienen en América. Bueno, ahí tenemos la última acusación que ha hecho Nicolás Maduro sobre el señor Mendoza. Le ha dicho que es un traidor a la patria, pero como hemos visto en este reportaje, son muchos los señalamientos que no solo se han hecho durante el gobierno de Nicolás Maduro, sino también se hizo en la época de Hugo Chávez. ¿Hay alguna diferencia ahora? ¿Y qué significa esto para una empresa como Polar, donde estábamos diciendo y escuchando a los venezolanos, a los ciudadanos de a pie, decir, es que para nosotros Polar es todo porque comemos con Polar? Bueno, mira, yo creo que es un sinsentido, es muy insensato el ir contra los activos sociales de los países. Y parte de esos activos sociales son precisamente las empresas. Y entre ellas, por supuesto, en el caso de Venezuela, la más importante productora y distribuidora de alimentos y bebidas. Lo que demuestra, por lo tanto, que esto que estamos viviendo los venezolanos no es producto de una casualidad, sino precisamente por la insistencia del gobierno de no respetar los derechos de propiedad, de no fomentar la libre empresa, y no solo eso, sino de hacer todo lo posible para que las 500.000 empresas que todavía hay en el país, pues no tengan la oportunidad de ser competitivas o productivas, porque siempre tienen que estar respondiendo a una inspección,
a un despropósito que dicen por la televisión, a una amenaza a sus accionistas. Y bueno, la traición a la patria, si la traición a la patria es pensar en el país y discutir los escenarios futuros del país, pues buena parte de los venezolanos que están rechazando en este momento la política del gobierno, pues son sujetos de esa misma acusación. Lorenzo Mendoza, el culpable de que haya escasez de harina para hacer arepas en Venezuela, como dicen los chavistas? Para nada. La empresa Polar tiene el 50% de la capacidad instalada y está produciendo a toda su capacidad. Lo que no dice el gobierno es que el otro 50% son empresas públicas que no producen ni un solo kilo de harina precocida. Y cada vez que esta empresa Polar le pide al gobierno que le alquile esas plantas para ponerlas a producir, pues el gobierno le responde con desplante. Aquí la escasez es producto de una mala política económica, de una gestión que va contra la empresa privada, de excesos de controles, del manejo impropio de un régimen de control de divisas que además no tiene sentido. O sea, aquí los resultados económicos son el producto de una mala política económica del socialismo del siglo XXI, y la verdad es que no nos va peor porque hay empresas como Polar que no se dejan vencer y que sigan aquí entre nosotros. Estábamos escuchando las declaraciones que ha hecho Lorenzo Mendoza en una de sus plantas allá a los trabajadores, y entre otras cosas ha dicho: tenemos plantas y lugares cerrados por falta de pago a proveedores, solo puede pagar divisas el Estado venezolano, no cumplen, desde aquí les pedimos que cumplan, y claro que hay mano de obra, lo que no hay es insumos. ¿Esto va a seguir así? Quiero decir, esos señalamientos, uno pensaría que Lorenzo Mendoza puede acabar donde han acabado muchos opositores o perseguidos por este régimen. Él mismo lo ha dicho: no me voy a ir de aquí, yo soy venezolano, aquí está mi mujer, están mis hijos, está mi familia, están mis empresas, están ustedes. Bueno, mira, nosotros esperamos que no, pero la verdad se dicha es que en Venezuela hay empresarios que están presos, y están presos por supuestos delitos económicos que el gobierno ha concebido en sus leyes, que son antimercado y antiempresa. Está el gerente general de Practimercados Día a Día y el consultor jurídico de esa empresa detenido. Y han estado otros anteriormente y han salido después de muchísimos esfuerzos y por supuesto muchísima penuria. Cuando no hay derechos, no hay derechos para nadie, y eso el gobierno lo ha dejado absolutamente claro, pero lo que resulta inaceptable es que precisamente por esa situación haya efectos económicos tan desastrosos y el gobierno insista en que esa es la única política: la represión, los controles, la persecución y el desconocimiento de los derechos de propiedad. Señor Maldonado, el hecho que acusen al señor Mendoza pues ya trasciende los casos de persecución a opositores políticos. Estamos hablando de un empresario, del sector empresarial, que es completamente independiente a la política. Sin embargo, se lo quiero preguntar a usted como venezolano, porque veíamos que estos ataques, este amedrantamiento viene incluso desde el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Lorenzo Mendoza es el tercer hombre más rico de Venezuela. Tiene una fortuna estimada en $4.000 millones según la revista Forbes, y tiene 28 plantas, y Polar supone el 3% del Producto Interno Bruto de Venezuela. ¿Qué representa el señor Mendoza para el chavismo? Para el chavismo representa un contraste demasiado odioso, porque es el contraste que supone el trabajo productivo, la competitividad, el tener empleados que están muy, pero muy contentos de trabajar en esas plantas. Es el desafío de la innovación y por supuesto el compromiso con Venezuela. El gobierno, que quiere ser el monopolio del poder y la única referencia del país, no soporta que otros tengan éxito, no soporta que otros puedan modelar apropiadamente al país, no soporta que otros exhiban más y mejor compromiso con mejores resultados para el país, no soporta que otros como la empresa Polar y la familia Mendoza tengan tanta ascendencia y hayan modelado también hacia a la población venezolana. Lo que pasa es que Empresas Polar está en el corazón de los venezolanos, porque además su dimensión filantrópica, la ayuda a los deportes, a la cultura, a la investigación científica, tecnológica y la propia calidad de los alimentos, y el que ellos llegan a los confines más lejanos del país a través de su logística, hace que el gobierno sienta una profunda envidia y no conciba a Polar como lo que efectivamente es: un activo social del país que hay que cuidar, que hay que fomentar y que a la que hay que garantizarle todo lo que haya que
lo que sea necesario precisamente para que cada día sea más fuerte y cada día pues nos permita a los venezolanos tener más ventajas en términos de consumo, de producción de bienes y servicios. Pues Víctor Maldonado, él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes.